Dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El asunto a tratar a continuación: libres del engaño del diablo. Puede tomar asiento. Libres del engaño del diablo. El diablo es un especialista del engaño. Es más, él es la causa del engaño, así como es la causa del homicidio. Ya que fue con tretas mentirosas que mató espiritualmente al hombre. Nosotros somos mortales porque el diablo lo logró. Además que también provocó la muerte de 1/3 de los ángeles. ¿Cómo así? Al separarlos del Señor, los mató también. Cuando el diablo logra separar al ser humano de Dios y a los ángeles de Dios, los mata. Entonces el diablo engendra asesinato y engaño. Jesús mismo lo describe como el padre de la mentira. Él no solo engaña. Con esa descripción, porque el engaño tuvo su origen en el diablo. La naturaleza del diablo resultó ser mentirosa. Y cuando él quiere matar, mata por medio de la mentira. Logró engañar la tercera parte de los ángeles para que se fueran con él. Y la verdad, son muchos los creyentes que ahora mismo están engañados y por ende muertos espiritualmente, aunque parezcan estar vivos. Pues el diablo lo ha logrado. Y aunque esos creyentes tienen fama de obedecer fielmente, la verdad es que no lo hacen. Y como no lo hacen, aunque aparentan ser obedientes, están próximos a ser cortados. Omitieron y olvidaron la fiel advertencia del Señor en cuanto a las poderosas ilusiones y engaños por parte del diablo hacia sus escogidos. Cuidado, dijo el Señor. No se dejen engañar. Y esa advertencia es la que se ha omitido
Y por eso actualmente muchos cristianos están bajo el engaño del diablo. Quiero que consideremos a continuación la súplica ardiente de Pablo a la iglesia de los Corintios en su segunda epístola, en el capítulo 11. Y hoy esa súplica va dirigida a nosotros. Versículo 2: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. 3: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mire que aquí hay algo que tal vez usted nunca había visto, y es que el camino a la exaltación prometida por Cristo es la sincera fidelidad a Él. El camino a la exaltación prometida por Cristo es la sincera fidelidad a Él. Es decir, la que tiene que ver con Él. Y eso involucra a sus pastores, su iglesia, su evangelio, su palabra, su Santo Espíritu, su voluntad, el servicio. Es más, Cristo mismo nos adelantó lo que dirá un día a los que sean sinceramente fieles. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. El camino a la exaltación que promete Cristo es la sincera fidelidad a Él de parte de los que andan el camino, de parte de los que hacen su voluntad. No hay exaltación sin transitar este camino. Y es precisamente de ese camino que el diablo lo quiere desviar. ¿De qué manera? Mediante el engaño. El diablo quiere desviarlo de la sincera fidelidad a Cristo. De manera que el no aceptar la sincera fidelidad a Cristo, el decir eso no tiene relevancia, lo expondrá y volverá tolerante de evangelios falsos, de falsos cristos, de falsos hermanos, de falsos espíritus santos, de falsas revelaciones. Y esto lo digo porque Pablo añade a su súplica en el siguiente versículo: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Mire que con el engaño el diablo quiere interrumpir nuestro fluir con la corriente divina. ¿Cuál es esa corriente divina? Su perfecta voluntad, lo que Él quiere que hagamos, el propósito de Dios para su vida en cada esfera. Entonces, con el engaño el diablo quiere interrumpir su fluir con la corriente divina.
y desviarle de su cauce. ¿Cuál es ese cauce? La sincera fidelidad a Cristo. Y una vez saca a ese cristiano de la fidelidad sincera a lo que Dios quiere, ¿sabe qué provoca el diablo? Tragedias a través del cristiano que pudo hacer que se desviara de la sincera fidelidad a Cristo y comience a ser fiel a un evangelio diferente al que es de Cristo, a un Cristo diferente al Cristo de la Biblia, a un Espíritu Santo diferente al Espíritu Santo de la Biblia, a un hermano diferente a lo que es un verdadero hermano en la fe según la Biblia. Entonces, cuando se desvía, ya no es de bendición. Porque todo creyente que se desvía de la sincera fidelidad de Cristo no es una bendición. Es una persona que lleva estragos, causa estragos. O si no, pensemos en la tragedia que nos causó el hecho que Eva se hubiera salido del cauce por donde va el río de Dios. Ella dejó de ser sinceramente fiel a Dios. Y cuando ella deja de ser sinceramente fiel a Dios, Eva nos vendió a Satanás y nos alejó de Dios. Y solo mediante Jesucristo podemos recuperarnos de esto. No hay otra forma. Leímos en el versículo 3 y vuelvo a leerlo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El Espíritu de Dios, a través del apóstol, advierte que el creyente es tan susceptible al engaño como Eva, la que fue atraída, la que fue hechizada. ¿Para qué? Para desobedecer. Eva fue seducida, no Adán, porque él sabía muy bien lo que hacía cuando desobedeció. Mientras que Eva fue engatusada por el diablo. Y engatusada por el diablo, desobedece con todas sus fuerzas. Desobedece la voluntad dada por Dios. Y lo hace creyendo profundamente que todas sus inquietudes se resolverían al ser una mujer totalmente independiente, libre para escoger por sí misma sin depender de nadie. Mejor dicho, siendo ella su propio Dios. O sea que la esencia del pecado consiste en actuar fuera de la voluntad de Dios. Actuar sin tomar en cuenta los deseos de Dios. Actuar sin considerar a Dios. Haciéndose Dios usted mismo. Como Eva, hoy día tenemos que elegir a diario quién va a ser Dios en nuestra vida. Cuando Eva oye del diablo decir que sería como Dios,
al comer de aquel fruto del conocimiento del bien y del mal, según Génesis 3:5, lo que le insinúa el diablo con esas palabras es que ella sería más inteligente de lo que era. Mijita, usted es brutica por culpa de Dios que no la deja comer de ese árbol. Y usted que come de ese árbol y podrá independizarse de Dios. Y por ustedes mismos sabrán lo que es bueno y es malo, y no van a necesitar de la dirección de Dios. Van a tener por sí mismos la capacidad de saber qué hacer. Y no tendrán por qué orar. ¿Para qué? Por eso, si usted come del árbol, entonces Eva elige de buena gana desobedecer al Dios que es amor. Lo vuelvo a decir, Eva elige de buena gana desobedecer al Dios que es amor, quien la había creado bella, quien le había dado un compañero perfecto, quien le había dado un matrimonio que no ha existido después del suyo, donde en ella, con Adán, había verdadera satisfacción, y que además les había dado el paraíso para que allí formaran su hogar. Les había dado un huerto que Dios mismo plantó para que ellos y sus hijos contaran con todo a su disposición, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que de él comieran, ciertamente morirían, les dijo el Señor. Y este árbol fue necesario porque como ellos eran casi iguales a Dios en su estilo de vida, debía recordárseles a diario de dónde procedían todas sus bendiciones, que Dios era Dios y separado de Dios nada podían hacer. Mas Eva escogió desobedecer a Dios por sobre la paz que tenía y la paz en la que vivía. Ella escogió desobedecer a Dios por encima de la bendición que tenía de trabajar cultivando y conservando el huerto. Prefirió desobedecer al Dios que estaba continuamente con ellos y al que podían conocer como nadie lo ha conocido, creciendo en sabiduría y en gracia para con él y los hombres. Eva come del fruto prohibido, sin efecto aparente, pero al final lo que fue deleitoso resultó tormentoso. Yo quiero que diga conmigo: el pecado por sus encantos absorbe con facilidad a las personas, porque al principio resulta ser una delicia. Mientras que Adán pecó a sabiendas, Adán le dio crédito a las lisonjas del diablo a través de su esposa. Le dio más crédito a las lisonjas del diablo a través de su esposa que a la palabra que Dios le había dado directamente. Mire que una secuela de esto
es que el ser humano debe batallar dentro de sí mismo con una naturaleza que lo hace desear ser su propio Dios. Ese ego orgulloso, ese yo sin crucificar, que se caracteriza por esto, por una obstinada actitud desafiante y rebelde contra la autoridad. Eva, ¿sabe qué debió hacer? Parar al diablo. Parar al diablo cuando le dijo: con que Dios os ha dicho. Y cuando el diablo le dice esto a Eva, según Génesis 3:1, se lo dijo para ponerle en la mente desconfianza para con Dios y debilitar la fuerza de la prohibición divina. Eva debió decirle: diablo, serpiente, no sé quién eres ni lo que te propones, pero no atenderé tus dudas, así que cállate, atrevido, que insultas la bondad de mi Dios. Él es Dios, es el Señor, el soberano, el creador y dueño de todo, y es bueno con nosotros. O si no, mira, observa todo lo que Dios ha creado por nosotros. Son muchos los árboles de los que podemos comer. Entonces, ¿por qué eliges preciso el que Dios nos prohibió? Eva debió decirle a la serpiente: yo amo a Dios y elijo obedecerle aún en esas cosas que no comprendo. Y sin importar las razones para prohibirnos el fruto de ese único árbol, creeré en él, serpiente. Confío totalmente en la sola voluntad de Dios y lo reconozco como el autor del bien. Y si Dios me prohíbe comer de ese árbol, es porque me quiere hacer bien. Pienso obedecerle, así que rechazo toda duda acerca de su bondad. Pero no fue lo que le dijo. El diablo a Eva le dijo: ¿verdad que Dios no es bueno contigo, pues te está negando todas las delicias del huerto? ¿Cómo puede ser Dios bueno tratándote así, Eva? Y quizás, muy seguramente le está diciendo a alguien: ¿cómo puede Dios ser bueno si permite que sufras? ¿Cómo puede ser bondadoso y al mismo tiempo no darte ese anhelo sincero de tu corazón? ¿Cómo es posible que el Dios bueno deje que asesinen a tu propia esposa? ¿Cómo es posible que Dios sea bueno y permita que tu hijo muera de una neumonía? ¿Cómo es posible que Dios sea bueno si permitió que ese ser amado muriera del COVID? ¿Cómo puede ser bueno si... No sé cuáles son las palabras que usted tenga para complementar esta oración, palabras de duda que suele oír con frecuencia en su situación, donde cuestiona la bondad de Dios. Cuando una joven linda se queja con Dios que ¿por qué la hizo tan fea siendo linda? ¿Por qué es tan gorda teniendo buen cuerpo?
¿Por qué le hace su vida tan complicada? ¿Por qué le permite ser tan infeliz? Esa joven tiene su mente bajo un fuerte ataque demoníaco. Al punto que por este tipo de comentarios, ella sabe qué está pasando. Ella está perdiendo su confianza en la bondad de Dios, en su palabra, en sus designios, en sus propósitos. Ella está perdiendo la confianza en sus ministros. O sea que mientras por un lado la mayoría de creyentes son engañados por su ignorancia, por el otro algunas personas de la iglesia están violando las ordenanzas divinas, están yendo en contra de la voluntad de Dios, completamente conscientes de lo que hacen. Conscientes. Ahora bien, todos los de la iglesia que actualmente están engañados por el diablo de una u otra manera, permitieron que el diablo distorsionara en ellos la voluntad de Dios. Permitieron que el diablo distorsionara en ellos su palabra, sus operaciones. No es posible ser sano cuando en medio de la operación que Dios propone para sanarlo, duda. Y sabe que va a fascinarlo a un punto tal que hará de las tinieblas luz. Hará que lo que es justo, mire lo que puede hacer el diablo, que lo que es justo parezca injusto, que lo que es correcto parezca arbitrario, que lo bueno parezca malo, que lo dulce parezca amargo. Y una vez Satanás logra esto, ¿sabe qué logró? Contradecir el reino, el dominio de Dios en la mente de ese cristiano, en la mente de ese creyente, sembrando la semilla de la duda para con la voluntad de Dios, para con nuestro evangelio, para con nuestros pastores, para con su congregación. Y una vez sucede esto, el cristiano deja de estar convencido de lo que Dios quiere, de lo que Dios pide, de lo que Dios ordena, de lo que Él hace en su iglesia, de lo que habla a través de sus pastores, e invadido por la duda, ese cristiano paradójicamente no vacila en cuestionar la autoridad de Dios. Logrando así la serpiente el mayor de sus triunfos a través del engaño. ¿Cuál es? Agredir, atacar la autoridad, la autenticidad y rectitud de Dios en lo que manda por su palabra, a través de sus pastores, de lo que hace en la iglesia, de lo que está permitiendo en su vida, contradiciéndolo fuertemente. Mire que a Eva el diablo le dijo en su cara: no moriréis. Atrevido. Pero Eva escuchó al diablo decirle esto en su propia cara, porque ella le dio campo y el diablo aprovechó. Y escúcheme esto: una vez el diablo se le mete con sutilezas, se vuelve directo en su vida, acusando a Dios de lo que no es, acusando a la iglesia de lo que no es, acusando a sus pastores de lo que no es, acusando el propósito de Dios de lo que no es, acusando a sus papás de lo que no es. Y la lista sigue.
que algo es falso y un completo engaño. Eso le dio a entender el diablo a Eva. Es falso y un completo engaño de parte de Dios que ustedes morirán si comen el fruto del árbol prohibido. No crean eso. Eso es terrorismo espiritual. Eso es para que ustedes, el coco. Es que así Dios asusta a la gente y la tiene sometida. Y no es para menos esto, ya que cuando se duda de Dios, luego se duda de su palabra. Entonces, el especialista del engaño desestabiliza el cimiento ¿de qué? De la sincera fidelidad a Cristo, de la lealtad a Dios y su palabra, de la fidelidad que debe tener a sus pastores y a su iglesia. Y además de hacerles creer que no pasará nada, que no habrán consecuencias, volverá a ese miembro de la iglesia un igualado y altanero. ¿Para con quién? Para con la autoridad. Autosuficiente e independiente. Pues el diablo le hizo creer que por sí mismo también es sabio y capaz. Usted no necesita estar allá metido orando como dicen, ni congregándose tanto. No. Usted no necesita meditar en la palabra de Dios de día y de noche. No. Y tampoco tiene que estar dándose como dicen, ni dando como dicen según la palabra. No. Usted no necesita vivir para servir. Tampoco es así como enseñan allá en la iglesia. Por lo tanto, no necesita estar sujeto a Dios. No necesita estar sujeto a sus pastores. Usted no tiene por qué estar sujeto a la autoridad delegada. ¿Por qué tiene que acatar órdenes injustas? Y póngalo entre comillas, porque a esa altura ya el diablo logró distorsionar en la mente de ese cristiano lo que es justo como si fuera injusto. Si el diablo engañó a Eva, ¿por qué no podrá engañar a un escogido? Cuando Eva estaba en más ventaja que los escogidos de hoy día. Cuando Eva estaba en más ventaja que los escogidos de hoy día. Algunos actualmente están engañados como Eva y como Coré. Ay, Coré. Coré y su pandilla reflejan todo lo hasta aquí dicho. La tragedia que causó Coré cuando se desvió de su cauce y dejó de fluir en la sincera fidelidad a Dios y en la sincera fidelidad a Moisés. Porque no acató la voluntad perfecta de Dios, ni se sujetó a la autoridad delegada por él, sin importar qué. Recordemos un poquito de ese momento, número 16, la rebelión de Coré, versículo 1, número 16, versículo 1. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On. Aquí está Coré y los tres mosqueteros.
Datán, Abirán y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, aquí viene la pandilla, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Vemos a Coré y sus 3 mosqueteros con 250 más, que no eran unos pelagatos, sino príncipes de la congregación, de los del consejo, de renombre, amangualados y con una propiedad, dejándose guiar por Coré, totalmente convencidos de que hacían y decían lo correcto. Oigan, Moisés y Aarón, basta ya de privilegios. Todo el pueblo aquí ha sido consagrado por Dios, y el Señor sabe que Moisés está con todos nosotros. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se levantan ustedes como autoridad suprema sobre el pueblo del Señor? Igualados. Para ellos no fue suficiente el privilegio de hacer los oficios del santuario. No contentos con el ministerio del tabernáculo, ¿sabe qué reclamaban para ellos? El sacerdocio. Tremenda la obra engañosa del diablo en ellos. ¿Cómo logró meterse en sus cabezas, haciéndolos dudar de la autoridad de Dios a través de Moisés? Al punto de que, ya lo dije, al punto de pararse delante de Moisés y Aarón y desafiarlos y rebelarse contra ellos. El poder del engaño en ellos era tal que ellos pensaron que Dios estaba de parte de ellos. Estaban tan engañados que ellos creían acérrimamente que Dios ya no estaba con Moisés ni con Aarón. O sea que Coré y su pandilla estaban aferrados al engaño, creyendo que sus argumentos, su postura era justa. Y esta fue una victoria del diablo en ellos. Porque mire lo que les pasó, versículo 32. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. La rebelión de Coré cayó en ella por la mentira del diablo. Coré le permitió al diablo hacerlo dudar de Moisés, hacerlo dudar de el privilegio que tenía, y fue por más. Lo mismo que hizo en Eva. Y cuando eso pasa, ya el diablo ató los sentidos de esa persona. Coré abrazó el engaño y murió engañado, porque nunca soltó el engaño. Y yo me imagino la recepción en el infierno para él y sus seguidores fue esta: los engañé.
Acompáñame a Jeremías 8, versículo 5. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Buena pregunta. Respuesta: abrazaron el engaño y no han querido volverse. Gente que el diablo la sacó de la iglesia, no han querido volver porque no han querido soltar el engaño. Todos los que se dejan engañar por el diablo se vuelven rebeldes. Entran en rebeldía. Coré entró en rebelión. Eva y Adán entraron en rebelión. Jerusalén en tiempo de Jeremías entró en rebelión. Entonces, los rebeldes de la iglesia son aquellos que han sido engañados por el diablo y siguen aferrados a la mentira. Los próximos rebeldes son los que van a ser engañados por el diablo, o los que vienen poco a poco, rebelándose. Son los que se están dejando convencer paulatinamente por las mentiras del diablo. Ellos han permitido que el diablo siembre cosas en sus mentes. Ponga ideas en sus mentes. ¿Y sabe qué le digo yo? Mediante el poder de Dios, tome el control de sus pensamientos y su vida mental. Así se lo digo. Y si usted dijo amén, entonces reciba poder de Dios para eso. Porque si usted gana la batalla en su mente, ganó la guerra. Desafortunadamente, esa batalla la perdió Eva. Luego Adán. La perdió Coré. La perdió Datán. La perdió Abirán. La perdió Om. La perdieron 250 más con él. Pero yo creo que no usted, en el nombre de Jesucristo. Suéltese del engaño. Suéltese del engaño. Mire, uno tiene que, en momentos como este, decir en presencia de Dios: Señor, si yo estoy aferrado al engaño, si yo estoy abrazado de alguna manera al engaño, me suelto y ayúdame. Ayúdame, porque no quiero seguir abrazado al engaño. Dejo de estar abrazado a él como Coré, que por eso fue rebelde y contradictor a morir, y murió. Y murió con su pandilla y 14,700 más. Suéltese del engaño, porque todos los que abrazan el engaño dejan de ser sinceramente fieles a Cristo y causan mucho daño. Levante sus manos al cielo y dígale a Dios que guarde su corazón del engaño. Pídale a Dios: Señor, guarda mi corazón del engaño. Líbrame del especialista de la mentira, el cual engaña al mundo entero y ahora se ha echado fuera de mi camino. Reprenda el espíritu de mentira, sáquelo ahora fuera de su casa, fuera de su vida. Espíritu de mentira, sal fuera ahora. Sal fuera de mi casa. Sal fuera de mi vida. En el nombre de Jesucristo. Señor, dígale: Señor, que cuando me quieran engañar, yo no me deje convencer. Que cuando el diablo me quiera engañar, yo no me deje convencer. Ayúdame. Haga ese clamor: ayúdame. Y hoy tomo la decisión de confiar totalmente en tu voluntad. Dígaselo así.
y te reconozco como el autor del bien, quien sabe lo que hace, y renuncio a toda confianza propia. Renuncio a ser mi propio Dios, dígalo así, renuncio a ser mi propio Dios. Renuncio a eso, renuncio a ser independiente, a andar separado de Cristo. Y decido la sincera fidelidad a Cristo. Y ahora en Cristo, usted recupera lo que perdió por causa del engaño. Y ahora en Cristo seguimos recuperando lo que perdió Adán por causa del engaño. Levante sus manos al cielo. Yo quiero que a continuación haga esta petición, pero quiero que la suelte con todo su corazón y le diga al Señor: Señor, llena todo vacío en mí. Llena todo vacío en mí, para que el diablo no tome lugar en mi vida. Lléname. Lléname ahora. Y declaro que con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo ese deseo, esa pasión contraria a tu voluntad muere en la cruz. Muere en la cruz. Muero a mí mismo para que viva Cristo en mí. Para que viva Cristo en mí. Para que sea la mente de Cristo en mí. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y amén. Bendiga al Señor. Si usted considera que ha sido bendecido en esta hora, de principio a fin en esta reunión, bendiga al Señor. Bendiga.